Muy buenos días. Vamos a comenzar en esta mañana. Damos gracias a Dios por la manera en la que ahí podemos ya llegar a nuestra novena lección de esta serie que se llama El Dios de todos los tiempos. Yo no sé lo que ha significado para usted, pero sin duda alguna Dios ha bendecido nuestro corazón haciéndonos recordar sus pactos, las formas en las cuales Él ha obrado en beneficio de su pueblo. No sé usted cómo se siente, pero por lo menos yo me siento más seguro viendo cómo Dios cabalmente va cumpliendo su palabra, viendo cómo no vemos a un Dios cambiante, sino el único que cambia y que cada vez se hace más necio, más duro, más irreverente hacia Dios es el hombre. Y si usted ya recibió allí su material, dice allí vamos a estudiar en esta mañana, como dice ahí, la tribulación y la dispensación del reino mesiánico. Aquí ya estamos en los prácticamente últimos 4 o 5 capítulos de la Biblia, donde vamos a hablar de las formas en las cuales Dios trata con toda la humanidad y también las maneras en las cuales esto enseña a nuestro corazón y esto proporciona principios para que nosotros podamos dirigir nuestros pasos. Decíamos la semana pasada, hablando con respecto a este tiempo de la tribulación, decíamos que no es una dispensación aparte, como lo vamos a ver ahorita más adelante, sino que es un periodo especial de juicio donde Dios trata duramente con el hombre. Y uno podría decir, oye, pero ¿dónde quedó la misericordia? Hay misericordia de parte de Dios, porque en medio de ese periodo de grandes juicios, de gran sufrimiento para la humanidad, Dios va a preservar a sus hijos, aquellos que crean en el Evangelio. Evidentemente va a ser a precio de sangre creer en el Evangelio en aquel periodo de la tribulación, pero agradecemos a Dios que Él nunca se olvidará de su misericordia. Siempre estará allí presente y siendo algo de lo cual nosotros podemos dar testimonio de cómo la misericordia, la gracia de Dios están más que presentes en este tiempo. Y pasamos ahí a lo que dice el principio para recordar, el primer recuadro que usted tiene ahí en su material. Y dice, secularmente nos han presentado la imagen de Dios como alguien que solo ama, pero no ejerce juicio. En el tiempo de la tribulación son manifiestas el amor y justicia divinas, donde por amor a su pueblo Israel y a su gloria derrama su ira de forma terrible sobre la humanidad, dando paso a la última dispensación, donde a pesar de que el hombre por fin tiene las condiciones ideales para agradar a Dios, vuelve a fracasar. Es más que sabido que por más que el entorno cambie, siempre habrá fracaso en nuestra vida si nuestro corazón no tiene un vuelco total y definitivo en fe y obediencia a los principios del Señor. Y yo quiero llamar su atención a algunas frases que se mencionan ahí. Dice en primer lugar que nos han presentado, nos han vendido una imagen de Dios que es puro amor, que es solo bondad, que es solo paz, que es solo felicidad. Sin embargo, la verdad es que la palabra de Dios nos presenta una imagen de Dios como alguien lleno de ira a causa del pecado, que es alguien que con una severidad sumamente notable juzga el pecado, derrama sus juicios sobre el mundo, de tal manera que ese amor es algo que sigue estando dentro de él, pero en el momento de juzgar el pecado lo hace con toda severidad. Y después menciona que en el tiempo de la tribulación son manifiestos el amor y la justicia divinas. Y dice ahí que Dios ama dos cosas, a su pueblo y a su gloria. Y es notable considerar que si Dios fuese permisivo con el pecado,
Él sencillamente dejaría pasar la pecaminosidad de la humanidad diciendo, ay, estos de plano no entienden, son tan necios, por más que yo me esmero, pues definitivamente no quieren entender. Sin embargo, en lugar de que eso ocurra, vemos a un Dios que con toda justicia, con toda severidad, juzga y derrama sus juicios sobre la humanidad a razón de una cosa, porque dice ahí que después de que las condiciones ideales son presentadas, y tiene hace unos cuantos meses, que fue en julio, van a ser apenas 2 meses que tuvimos elecciones, y nos pintaban el futuro de México como algo, como parecería portada de folleto de Testigos de Jehová, ¿no? Que si votas por este partido, o sea, ya nos imaginábamos en una pradera verde llena de flores y todos conviviendo y siendo felices, cuando en realidad vemos que el mundo en el cual vivimos va cada vez de mal en peor, que tiene una tendencia a oponerse a los principios de la palabra de Dios. En una plática que teníamos en estos días, Levi nos compartía lo que decía un psicólogo muy reconocido, ¿no? Que su apellido es Maslow. Y decía que la felicidad y la totalidad de la realización humana va a llegar en el momento en el que todos dejen de ver por sus propios intereses y comiencen a interesarse por la comunidad, por lo que el conjunto requiere. Si usted se da cuenta, hermano, el hombre lleva más de 4.500 años sobre la faz de la tierra y nunca ha podido vivir en esas condiciones. Llegará un día en el que viviremos en condiciones ideales y ni siquiera así le será suficiente al hombre para, como dice ahí, hacer un vuelco total y definitivo en obediencia y fe hacia los principios de la palabra de Dios. Y vamos a ver allí lo que dice allí un concepto para recordar. Dice que la tribulación es un periodo de 7 años dividido en 2 partes principales. Tribulación y gran tribulación, donde Dios ejecutará sus juicios satisfaciendo la ira acumulada sobre el pecado del hombre. No es una dispensación aparte, sino parte del plan de Dios para el futuro de la humanidad en general. La iglesia no se encuentra presente en la tierra en este momento e Israel vuelve a ser protagonista principal de la historia mundial. Aquí es algo importante que tenemos que considerar. Dice, lo primero que tenemos que tener en cuenta, la iglesia ya no va a estar en la tierra. Lo veíamos la semana pasada, ahí en el libro de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, dice, porque al tiempo presente hay quien lo detiene, hablando de la manifestación del anticristo sobre esta tierra. Y esa persona entendíamos que habla del Espíritu Santo impidiendo, ahí en el libro de Segunda de Tesalonicenses, lo llama el ministerio de la iniquidad, donde habla de que llegará un momento donde el pecado va a ser el sistema predominante y que toda la humanidad va a tener una sola cosa en común, de ser alguien que odia y repudia a la presencia de Dios y los principios suyos aquí en la tierra. Después menciona que Israel es el protagonista principal. Israel va a ser perseguido en ese momento. Y quiero llamar su atención a lo que va a decir el gráfico que usted tiene en la siguiente página de su material, en la parte de abajo. Obviamente está ahí con letras mucho más chiquititas, pero creo que de cierta manera son un tanto visibles. Y dice ahí cronología escatológica, nos habla de qué es lo que va a ocurrir durante ese periodo. Si usted se da cuenta, comienza con una flecha que del lado izquierdo, que dice nacimiento de Jesús, después su crucifixión, su resurrección, ascensión a los cielos y el descenso del Espíritu Santo. Y ahí comienza la época de la iglesia, todas estas cosas que ya hemos visto. Pero el punto principal, después de que ahí aparece era de la iglesia, aparecen una flecha en forma ascendente que dice arrebatamiento. Y a partir de ese momento comienza el periodo de la tribulación, donde ahí tenemos que entender que ocurren o se diferencian eventos en 2 lugares diferentes. Eventos en el cielo y eventos en la tierra.
La tribulación se va a ocupar meramente de los eventos que ocurren en la tierra. Los eventos que ocurren en el cielo, de ellos nosotros seremos participantes, pero propiamente a lo que vamos a prestar atención en esta mañana es a lo que ocurre aquí en la tierra. Ahí menciona que en el arrebatamiento, si usted ve las dos flechitas que están en la parte de abajo, dice resucitan los muertos en Cristo y son transformados los cristianos vivos. Es decir, dice ahí en el libro de Primera de Tesalonicenses 4, dice que cuando suene la trompeta, también eso usted lo encuentra en Primera de Corintios capítulo 15, dice que nos encontraremos con el Señor en el aire. El Señor Jesucristo no toca la tierra. Esto no puede ser llamado la segunda venida de Cristo, sino como vamos a ver más adelante, la segunda venida de Cristo es en otros términos, en otro momento. Y ahí nosotros, vivos y muertos, nos habremos de encontrar con el Señor. Después, hace referencia allí a una cuestión que en ese periodo de los 7 años, lo vamos a dividir en dos partes. A ver, préstenme atención acá. Vamos a tener, ahorita vamos a ir completando lo que aparece en el material, usted no se preocupe. Vamos a tener 4 personajes principales en el tiempo de la tribulación. Va a estar Israel, que es el pueblo perseguido, y por otro lado va a estar Satanás, el anticristo acompañado del falso profeta, y los gentiles, es decir, aquellos que, las otras naciones que están formando parte de la historia mundial en este momento, ¿no? El tiempo de la tribulación se puede dividir en dos partes. Estamos hablando que es un periodo de 7 años. Lo dividiríamos en dos periodos de 3 años y medio cada uno. El primer tiempo de 3 años y medio se llama tribulación y los segundos 3 años y medio se llama gran tribulación. Israel siempre será perseguido durante la tribulación, pero en la primer parte, no de manera abierta o no de manera contundente como lo sería en la segunda parte. ¿Quién va a perseguir a Israel? Las otras 3 personas que mencionábamos. El anticristo, el falso profeta, Satanás y los gentiles, el mundo en general. Dice ahí en medio, dice que ocurre algo. Dice, el anticristo rompe el pacto a mitad de la tribulación. Lo que va a ocurrir en ese tiempo, y la razón por la cual muchas personas van a decir, Él es el Cristo que tanto estábamos esperando, es porque Él va a producir paz en el entorno de Israel. Si usted se da cuenta, hermano, desde que se estableció el Estado de Israel, en donde se encuentra hoy día, desde el año de 1948, todo el tiempo Israel ha anhelado una sola cosa, y eso es paz. Y ha estado negociando dar tierra por paz. Y está en continuo conflicto con sus enemigos, y usted lo puede ver todos los días, hermano. Usted prende la televisión y escucha una noticia de Israel. Que un hombre se hizo estallar en tal lugar, que hubo un enfrentamiento entre unos soldados israelíes con algunos palestinos. Y sabe, hermano, yo sí quiero dejar bien en claro, el mundo en el cual vivimos presentan a los palestinos como las víctimas de todo este conflicto. Como aquellos que sufren, como aquellos que son los oprimidos, como aquellos sobre los cuales los soldados israelíes hacen violencia. Sin embargo, tenemos que reconocer que Palestina odia con todo su corazón a los israelitas. Ellos, desde muy pequeños, y eso usted lo puede constatar haciendo una muy corta investigación, desde muy pequeños forman a los niños para odiar a los judíos. Usted ve, por ejemplo, niñitos así de 5 o 6 años plantándose así enfrente de los niños. Imagínese, vamos a ponerlo en estos términos. Imagínese a Mimi. Usted la ve así toda tranquilita. Bueno, eso se ve aquí, ¿no? Ya ustedes, hermanos, la conocerán en su casa. Pero por lo menos lo que nosotros vemos es así, pues, toda tranquilita, así buena onda. Imagínese una niña como Mimi, así en los mejores términos, es así muy cordial y todo, parándose enfrente de un soldado
insultándolo y diciéndole, tú no perteneces a este lugar, y maldiciéndolo y profiriendo palabras sumamente soeces, o sea, es decir, las peores vulgaridades saliendo de una persona así que tú la veías así tan inocente y tan frágil a lo mejor físicamente, ¿no? En esas condiciones se encuentra el pueblo de Israel. Y después menciona otra cosa. Dice allí abajo la semana 70. No nos vamos a meter ahorita, hermano, a explicar la semana 70 del libro de Daniel. Eso lo haremos en algún determinado momento. No estamos en condiciones para hacer todo un estudio con respecto a eso en este preciso momento, porque necesitamos sentar las bases fundamentales de lo que creemos, la forma en la cual está estructurada la palabra de Dios. En algún momento lo habremos de hacer. Sencillamente le hago saber esto. En el libro de Daniel hay una profecía donde dice que después de 70 semanas, de que transcurran 70 semanas, el Mesías príncipe habrá de gobernar sobre la tierra de Israel. Eso es algo que todos los judíos tienen bien en claro. Un día el Mesías, de manera física, visible, terrenal, algo conocido por todos, habrá de gobernar a todo el mundo sobre Israel. Durante ese tiempo se desarrollan una serie de juicios sumamente duros. Eso usted lo puede encontrar a partir del libro de Apocalipsis capítulo 6, donde primero vienen 20, en total son 21 juicios que ocurren sobre todo el mundo. En algunos de ellos Israel es preservado, en otros de ellos Israel también sufre pues la consecuencia de estas cuestiones, pero ocurre primero el juicio de los sellos y esto va subiendo en intensidad. Es como que la ira de Dios cada vez va siendo manifestada de una forma más dura. Primero son los juicios de los sellos y en su gran mayoría son desastres ambientales. Después ocurren el juicio de las trompetas, donde ya hay una serie de castigos dirigidos específicamente hacia personas que se obstinan en su corazón a no reconocer a Dios como aquel que gobierna y que tiene el dominio de todas las cosas. Le hago mención, por ejemplo, del estado del corazón del hombre durante este tiempo. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, capítulo 9, hace referencia que uno de los juicios va a hacer que el sol va a ser tan fuerte la potencia con la cual va a llegar el calor a la tierra. Dice que, y muchos de ellos se quemaron. Y dice que en medio de ese sufrimiento, de ese dolor, o sea, imagínese cuán fuerte tiene que ser el calor, hermano, para que usted vaya caminando por la calle y se esté consumiendo ahí vivo. O sea, esto es una mera opinión, no estoy diciendo que la Biblia lo dice, pero hay algunos estudiosos de la Biblia que mencionan que para que eso pudiese ocurrir, la temperatura que se tendría que percibir en la Tierra sería aproximadamente entre 60 y 75 grados centígrados. Imagínense, hermanos, si nosotros con 25, 27 grados estamos muriendo de calor, imagínense lo que será sufrir de ese castigo tan crucial, tan duro, algo tan notable para los hombres. Cualquiera diría, estando siendo castigado, yo me acuerdo cuando estábamos, por ejemplo, en la primaria, ¿no? Jugábamos a hacernos manita de puerco, ¿no? Y los primeros 5 o 6 segundos estabas así como, pues que aguantabas. Pero llegaba un punto donde decías, ya, me doy. Así como en la UFC, ¿no? El golpecito acá de... Así que les pegan en el hombro como diciendo, ya estuvo, ya, me ganaste, listo, reconozco mi debilidad, me venciste. El hombre, en lugar de hacer esto con Dios, prefiere, y dice ahí en el libro de Apocalipsis capítulo 9, dice, y en lugar de arrepentirse, blasfemaron contra Dios y no se arrepintieron de sus obras. Imagínense el estado tan obstinado, tan duro del corazón del hombre, que en lugar de decir, Dios Todopoderoso, perdónanos, nos arrepentimos de nuestra maldad, estando quemándote ahí debajo del sol, viendo cómo estás ya cayéndote a pedazos prácticamente, en lugar de arrepentirte, blasfemas contra Dios.
Ese es el estado del hombre durante el tiempo de la tribulación. Una dureza y una necedad recalcitrante. Algo que es ofensivo nada más al oído. Imagínense también, bueno, seguimos avanzando y llega un punto donde dice allí al final de la tribulación. Y eso, hay muchas cosas que probablemente usted no llegue a entender a totalidad aún. Pero yo le invito para entender este suceso que dice ahí, segunda venida de Cristo, que usted lea el libro de Zacarías, del capítulo 9 al capítulo 14. Y ahí usted va a ver una serie de detalles impresionantes. Por ejemplo, va a decir allí en el libro de Zacarías capítulo 12, dice que cuando el Señor Jesucristo venga descendiendo sobre el mundo, dice, y mirarán al que traspasaron y harán lamentación. ¿Y sabe a qué hace referencia? Todos, hay una parte de la escritura que dice, y todo ojo le verá. Eso nos hace entender que la segunda venida de Jesucristo no va a ser de una manera un tanto sigilosa como lo fue la primera venida. No va a ser una venida en paz, así como la de Jesucristo naciendo por medio en un cuerpo de un bebé, sino que va a ser una venida gloriosa en poder. Y esto nos hace pensar que, pues ahora, usted se da cuenta, ¿cómo lo vamos a ver? Pues seguramente van a haber muchas personas que van a estar haciendo una transmisión en vivo de que algo está entrando a la atmósfera de la Tierra. No sabemos qué es, pero esto se ve que no es bueno. Y el Señor Jesucristo dice ahí en el libro de Apocalipsis capítulo 19, dice que va a descender montando en un caballo blanco. Y usted no se preocupe, hermano, que muchos de nosotros ya nos vemos ahí como ondeando el cabello así como príncipe encantador, ahí revoleando una espada, y ya nos imaginamos a nosotros mismos matando impíos ahí en el valle del Armagedón. Eso no va a pasar. Dice que la segunda venida del Señor Jesucristo va a ser en gloria. Un rey conquistador va a venir y dice que va de su boca, dice que saldrá una espada, y él es el que consume a todos los demás. Las personas que le vengan acompañando sencillamente vienen haciendo eso. Vienen haciendo una compañía, un conjunto de personas que llegan a establecer el reino de Dios. Termina allí, y le mencionaba, perdón que me adelanté un poquito. Decía ahí en el libro de Zacarías capítulo 12, mirarán a aquel que traspasaron y harán lamentación. ¿Se imagina lo que va a ser para los judíos en aquel tiempo? Le cuento lo que le pasó a mi hermano una vez. Él me contaba que en la primaria tuvo una compañera que estaba fea, la pobrecita la niña, pero feíta, ¿no? Y todos se burlaban de la niña porque pues era feíta, ¿no? Dice que pasó la secundaria, llegó a la preparatoria, y él estaba así en el salón de clase y de repente entra una chica y era así como que, ¡fua! O sea, todos quedaron así como impresionados porque era muy bonita la chica, ¿no? Y obviamente, pues, escuincles de preparatoria, pues todos obviamente querían estar platicando con la bonita, ¿no? Resulta que esta chica, la bonita, era la feíta de la que todos se burlaron en la primaria, ¿no? Entonces dice mi hermano que él, por más que estuvo ahí intentando acercarse, y después de que le dijo, mira, tú ahorita quieres platicar conmigo, pero acuérdate, en la primaria te burlabas de mí. Y entonces el sentir de mi hermano era decir, no, ¿por qué? ¿Por qué me burlé de ella en el momento? Ahora yo quizás, pues ahí hubiera mejorado la raza. No, es cierto, no. Pero ahora piensa en esto. Los judíos, cuando ven que viene bajando el Señor Jesucristo, saben quién es. ¿Se imagina lo que ellos van a decir? Y nosotros lo crucificamos. Tan necios fuimos, tan torpes podíamos ser, que en lugar de aceptarlo, lo matamos. Dice, mirarán al que traspasaron y harán lamentación. Y ahí termina el periodo de la tribulación. Y la semana que viene vamos a estudiar una serie de eventos. ¿Qué es lo que ocurre inmediatamente terminando la tribulación? Sencillamente le hago una mención.
En el libro de Mateo, vaya allí conmigo por favor. Mateo 24 y 25. Dice versículo 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será la venida del Señor, porque donde quiera que se viera el cuerpo, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y comúnmente en estos capítulos de Mateo 24 y 25, ahorita en un momento le digo dónde se encuentra, nos han hecho pensar, hay una mención que dice, y dos estarán durmiendo, uno será tomado y el otro será dejado. Y lo primero que nosotros pensamos, pues eso está hablando del arrebatamiento. Hermano, el que es tomado, ese es muerto. Lo que ocurre al final de la tribulación es la muerte generalizada de muchas personas, porque todos los que entren al milenio van a ser creyentes en Cristo. Ningún inconverso va a entrar allí. Las personas que murieron durante la tribulación y que creyeron en Jesús, ellos van a resucitar en ese momento, pero todos los inconversos no lo harán. También dice, por ejemplo, y dos estarán ahí en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Y ahí yo me acuerdo en aquellos días en los que hacía la hora silenciosa, ahí yo en la aplicación ponía, Señor, permíteme ser aquel que es ser fiel hasta ese momento de ser tomado. Yo desconocía que en el momento de que el que es tomado, el sentido literal de la palabra tomado, literalmente hace referencia a terminar con la vida. El que es tomado, él es muerto. Todos los que entran al milenio entrarán a causa de su creencia en el rey que se está estableciendo. Los que mueren van a resucitar hasta el final del milenio, que eso lo vamos a estudiar ahí ya con detenimiento la semana que viene. Y dice allí la tribulación ahí para que usted vaya completando. Lo que sí es y lo que no es. Dice en primer lugar, lo que sí es, dice, es un periodo de juicio terrenal para toda la humanidad. ¿Por qué decimos que sí es esto? Porque algunas personas piensan que la tribulación va a ser una serie de sucesos espirituales donde sencillamente el hombre va a irse perfeccionando hasta llegar a un estado de obediencia tal en donde Dios lo acepta en su reino y son felices para siempre. Sin embargo, eso no tiene ningún sustento bíblico. Decimos que es un periodo de juicio terrenal. Todos los juicios que hace mención el libro de Apocalipsis, en los profetas del Antiguo Testamento, lo que el Señor Jesucristo en los evangelios dijo antes de ser crucificado, va a tener un cumplimiento literal. No es una serie de sucesos figurativos, no, como dice ahí, lo que no es un tiempo de sufrimientos figurativos para algunos solamente. Lo que muchas sectas enseñan hoy día es que tú tienes que ser perfecto, tienes que ser intachable para ser salvado de la tribulación. Es decir que dependiendo de cuán bueno eres, depende si entras o no entras en la tribulación. Esto evidentemente va en contra de lo que nosotros creemos, porque nosotros entendemos, de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña, que por haber creído en la persona de Cristo, habremos de ser salvos de ese tiempo, y no por hacer una serie de puntos, por decirlo de esta forma, por medio de los cuales nos vamos salvando a nosotros mismos de tener que pasar por ese tiempo de la tribulación. Como le decía, van a haber personas que van a creer en el evangelio en ese tiempo de la tribulación. Cuando nos referimos que la iglesia es quitada del mundo, de la tierra, en este tiempo,
No queremos decir que el Espíritu Santo ya no está en la tierra. A eso sería un error doctrinal, decir que el Espíritu Santo ya no está presente en el mundo en el tiempo de la tribulación, sino que nos referimos a que el Espíritu, la iglesia como tal, es quitada, es librada de ese tiempo. Eso usted lo puede ver ahí en el libro de 2 de Tesalonicenses 1:10, dice que Él nos libra de la ira venidera, es quitada, es llevada ahí al cielo, y ahí suceden todos los eventos que usted ve en su gráfico que dicen acontecimientos en el cielo. Primero el tribunal de Cristo, después las bodas del Cordero, que lo vamos a estudiar en la última lección de este módulo, pero entendemos que el Espíritu Santo seguirá convenciendo a las personas de las mismas cosas que nos convence a nosotros en el tiempo presente, de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo, ¿de qué manera va a convencer a las personas? Por medio de la predicación del Evangelio, porque en el capítulo 7 de Apocalipsis usted encuentra un grupo de personas de judíos, no son los 144,000 de los testigos de Jehová, que ellos dicen que ellos intentan creer para ser parte de esos 144,000, porque todavía no estamos ni siquiera en ese tiempo. Esos 144,000 judíos son dispersados por el mundo para que prediquen el Evangelio. Evidentemente son muertos, porque más adelante vemos que pues muchos de ellos mueren martirizados y toda esta serie de situaciones. Pero sin embargo va a haber salvación durante la tribulación. Evidentemente el precio que esto va a tener, usted también lo puede ver ahí en el libro de Mateo 25, donde dice que hace una referencia que en aquel día dicen, me dirán Señor, Señor, cuando no les permite la entrada a un banquete, es una manera, como una parábola, por decirlo de este modo, y él le dice, pues es que tú no me visitaste cuando estuve en la cárcel, no me diste de comer cuando estuve hambriento, no me vestiste cuando estaba desnudo. Y ahí hace referencia a un periodo particular donde la muestra de fe, no digo que va a ser el medio para obtener salvación, sino que la muestra de que nuestra fe ya en el pasado había sido colocada por medio de la convicción del Espíritu Santo en la persona de Cristo, va a ser un trato favorable hacia el pueblo de Israel. Porque dice, por cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeñitos, tampoco a mí lo hiciste. Dice allí el inciso B, los personajes principales de este tiempo, bueno, ya los habíamos mencionado. Por un lado está Israel, que es el pueblo perseguido, y por otro lado está, y preste atención a las palabras que están resaltadas, Satanás, que es opositor de Dios y su pueblo. Después el anticristo, líder mundial opositor a Dios e Israel, acompañado del falso profeta. Después los gentiles, que es la población mundial en general, opositora a Dios. El común denominador de cualquier entidad aparte de Israel existente en el tiempo de la tribulación va a ser van a ser opositores a Dios. Satanás, evidentemente, instigando a la humanidad en general y al liderazgo que él levanta en aquel momento, a destruir y a oponerse y a multiplicar la maldad en aquel momento. Él motiva a la humanidad a que adoren al anticristo. Eso usted lo puede ver ahí en el libro de Apocalipsis capítulo 11, donde dice que por medio de unos prodigios mentirosos hace ahí que las personas se postren ante la imagen del anticristo. Después dice el anticristo, que es el opositor mundial, acompañado del falso profeta, que no nos vamos a detener ahorita a hablar sobre eso, sino es otro personaje que propiamente va a tratar de convencer a los judíos de que justamente el anticristo es el Cristo que tanto tiempo estuvieron esperando. Y finalmente los gentiles, que son opositores a Dios. Después dice, ¿qué nos enseña este periodo de juicio? En primer lugar, que el corazón del hombre es incorregible. Por más juicios, por más duros que sean, por más dolor que se pueda presentar sobre ellos en este tiempo, ocurre una cosa. Hay dolor y quebrantamiento sobre ellos, y en lugar de arrepentirse, lo que sencillamente decíamos hace un rato, se endurecen contra Dios
se endurecen contra Dios, ya tenemos pelota, se endurecen contra Dios y y bueno, finalmente ahí tienen que ser disciplinados por causa de esto. Después dice, el Evangelio siempre produce frutos. ¿Y a qué hacemos referencia con eso? Lo que decíamos, ¿no? Aún estando en un tiempo donde la condición, o sea, es una condena a muerte. Es una condena a muerte creer en el Evangelio. Aunque es una condena a muerte creer en el Evangelio, aún muchas personas en esas condiciones lo harán. Aun cuando sea a costo de tu vida, muchas personas van a procurar el beneficio de Israel en aquel momento. Y muy rápidamente, bueno, esta imagen es la que usted tiene hasta atrás de su material, donde hablamos de el tiempo del milenio, que es la séptima dispensación. Nos quedamos, tenemos un valle lleno de muertos, que es el valle del Armagedón, donde el hombre, imagínense la dureza del corazón del hombre. El hombre pretende matar a Dios, de tal manera que preparan un ejército para combatirlo. O sea, lo absurdo, el colmo de la dureza del corazón humano, ahí está presentado. ¿Cómo vas a luchar contra Dios? ¿Cómo pretendes presentar pelea contra Él? Imagínese cuán necio, cuán absurdo es el razonamiento humano, que en lugar de arrepentirse, prefieren batallar contra Él. Ahí, bueno, presenta cómo comienza con una parte que dice juicio de las naciones, donde todas aquellas, en este momento decíamos, el que ha creído en Cristo, se le permite la entrada al milenio, el que no, es muerto en ese momento. Comienza a gobernar el Señor Jesucristo, y aquí es el cumplimiento de todos y cada uno de los pactos. El pacto en el huerto del Edén, le es devuelto el dominio sobre la creación al hombre. El pacto con Adán, Dios le muestra la victoria que tuvo sobre la simiente de la serpiente. En el pacto con Noé, Dios nuevamente cumple su palabra, mostrando su misericordia en medio del juicio. El pacto con Moisés, Dios les había dicho, el que hiciere estas obras, por medio de ellas vivirá. Y ahí le dice, mira, ahí está el cumplimiento. Creíste en mí, tu vida fue conservada. O si moriste en ese intermedio, resucitaron y entran. ¿Me pueden ayudar hasta que terminemos? Se la devuelven, por favor, porque si no va a ser vez tras vez, tras vez, tras vez. Por favor. Comienza a gobernar el Señor Jesucristo, y en el pacto en el pacto que se lleva ahí en los campos de Moab, en el campo palestino, les habían dicho, si tú obedeces vas a tener bendición. Si usted ve todas las bendiciones que se le otorgan al hombre en ese momento, usted ve cómo Dios cumple cabalmente, que lo hace cabeza de todas las naciones, que todas las naciones, dice ahí en el libro de Zacarías, que van a acudir a Israel para obtener bendición. Va a haber un periodo de sanidad, no va a haber enfermedad. En el pacto con David, y sobre todo este es muy importante, ¿qué le prometió Dios a David? Le dijo, te voy a dar un reino, una casa que gobierne por siempre, y uno de tus descendientes se sentará en el trono por siempre. ¿Descendiente de quién es el Señor Jesucristo? De David. Un trono eterno que no va a ser movido. Y así podemos considerar toda la serie de los pactos donde Dios los cumple allí a cabalidad. Y dice allí en primer lugar, muy rápido porque ya tenemos prácticamente todo el entendimiento de lo que ocurre en este periodo de tiempo. ¿Quién es el personaje principal? El Señor Jesucristo e Israel. Después, ¿cuál es la extensión del periodo? Estamos hablando desde la segunda venida de Cristo, cuando vemos ahí la batalla en el Valle del Armagedón, y hasta el juicio del gran trono blanco. ¿Cuál es la porción general de la Escritura? Apocalipsis 20, Apocalipsis 22.
¿Y qué sigue después de eso en la Biblia? Pues la concordancia, porque hasta ahí llega, hasta ahí termina nuestro, el entendimiento, el conocimiento de lo que Dios nos quiso revelar. No tenemos una revelación posterior a lo que la Escritura presenta. Dice después, ¿cuál es el estado del hombre de este periodo? 6 características. La primera, Israel será el centro del gobierno mundial, porque ¿dónde va a estar gobernando Jesucristo? En Jerusalén. Entonces, Israel va a ser, Jerusalén, perdón, va a ser la capital mundial de todo, bueno, ya lo dije, la capital mundial, y todos van a acudir allí para obtener bendición. Dice después, Cristo gobernará, y es muy importante hacer énfasis en estas características: física, visible y terrenalmente sobre Israel. Hay algunas personas que dicen, bueno, sí, Cristo va a gobernar, pero es un reino espiritual. No es un reino visible, va a ser sencillamente como que va a ser un reino allá en el cielo, y mientras acá en la tierra, pues es como que quedó en espera nada más, ¿no? Equivocado. El reino que Dios, por medio de la persona de Cristo, va a establecer, va a ser terrenal. Es decir, va a gobernar a las personas que se encuentran sobre la faz de la tierra. Después va a ser visible, es decir, que cualquiera va a poder mirar dónde se encuentra el Señor Jesucristo, va a ver allí su trono, lo va a ver allí sentado. Y después dice, va a ser físico. Es decir, que el Señor Jesucristo se va a encontrar personalmente aquí en la tierra nuevamente. Dice ahí, toda injusticia será castigada con la muerte. Si usted ve ahí el libro de Salmos capítulo 2, versículo 8, ¿cuál fue el parámetro para poder entrar al milenio? Creer en Cristo. ¿Cuál es entonces el parámetro para mantenerte en el reino? Seguir creyendo en Cristo. Si alguien atenta contra la justicia que se ha establecido en el reino, la condena no es que, bueno, te vamos al procedimiento abreviado para que tengas unos 5 o 6 años menos en el bote. No, ahí las cárceles no van a tener utilidad. Muerte, derecho, de una vez. No vamos a ponernos a negociar nuevamente con el pecado. La siguiente, prevalecerá la longevidad de la vida. Imagínense, estando gobernando el Señor Jesucristo aquí sobre la tierra, pues las enfermedades van a desaparecer. Va a ser un periodo de abundancia en todos los sentidos. Si el pecado ya no está gobernando el sistema bajo el cual nos encontramos, evidentemente la calidad y la duración de la vida del hombre va a ser muchísimo mayor. Y después dice, paz y armonía con las bestias. ¿A usted se le ocurre ir, ya no hablemos de irse allá a Kenia, meterse ahí, quedarse abandonado en la sabana africana? Porque pues lo primero que hace un león cuando lo ve, empieza ahí a dar gracias a Dios por los alimentos. Y uno tiene un temor natural a las bestias. Ya no digamos allá en Kenia, váyase usted acá atrás de Espíritu Santo, acá de zona Esmeralda, y trate de vivir por allí sin ningún tipo de defensa por un año. No dura una semana, se lo comen los coyotes, hermano, porque esa es la condición en la cual vivimos como hombres. Tenemos temor a las bestias. Dice ahí en el libro de Isaías, presenta una imagen, dice que un bebé, un recién nacido, va a meter su mano a la cueva del áspid, o sea, de una serpiente, y que nada le pasará. Dice que el lobo y el cordero van a vivir juntos. Luego, y lo principal, ¿a razón de qué va a haber tanta paz, armonía, seguridad? Porque el diablo está atado en ese momento, no ahorita. Si usted escucha de personas que dicen, y a ti te digo, Satanás, que yo te ato y te piso con mis pies, y se escucha padre, ¿no? Así como decir, vámonos, este cuate pues, tiene harta fe, ¿no? Imagínate para pisotear al diablo. Imagínese, hermano, en el libro de Judas, dice que un arcángel tiene una confrontación con el diablo, literalmente por el cuerpo de Moisés, y dice que ni siquiera ese arcángel se atrevió a proferir juicio de maldición contra el diablo, sino que le dijo lo siguiente: el Señor te reprenda. El ángel de más alto grado no se atrevió
a proferir un juicio de maldición sobre el diablo. ¿Quién se cree Guillermo Maldonado? Y lo digo así con todos los nombres. ¿Quién se cree la pastora no sé qué, el pastor tal, que ellos dicen, y lo declaro, lo decreto, lo afirmo, lo arrebato, y está atado el diablo, y en este momento, en estos 50 metros cuadrados, el diablo no tiene influencia? Es una temeridad, es una necedad atrevernos nosotros a decir esas cosas. ¿Y sabe quién es el más divertido en ese tiempo? El diablo, diciendo, tú échale, tú sigue pensando que me puedes atar. ¿Sabe quién ató al Señor Jesucristo? Dice que desciende un ángel con una gran cadena, lo ata y dice que así durará 1000 años. El tiempo a Satanás, perdón, disculpe. El ángel ata a Satanás, sí, el ángel atándose él solo, ¿no? Perdón. El ángel ata a Satanás y dice que lo arroja en un abismo. Hermano, no nos cansemos con que, ¿y dónde está el abismo? ¿Y de qué material es la cadena como para detener? Hermano, ocúpese en el hecho de que Dios lo dice, así será. Si es de este lazo de cochino que ocupan los de las bodegas, está bien, pero eso no es lo trascendental. Lo importante es que va a estar atado y por esa razón no va a haber un medio que te instigue a la desobediencia. Y uno podría decir, bueno, por fin alcanzamos la máxima superación o el estado de obediencia pues que siempre se esperó del hombre. ¿Cuál era la responsabilidad del hombre? Dice, vivir de manera justa. Lo que vemos en Mateo del 5 al 7 es, digamos, como el código bajo el cual se tiene que vivir correctamente. De la forma en la cual, digamos que va a ser la ley de aquel momento. La ley del reino, el código del reino. Vivir de manera justa y después dice honrar a Cristo y someterse a Él. Como decíamos, no va a ser admitida ningún tipo de desobediencia, ninguna forma de rebelión. No va a haber un personaje antagonista en ese momento. Aquí tienes una sola opción. Obedeces y permaneces en el reino, o desobedeces y eres muerto. No hay otra opción. Pero como siempre, el hombre vuelve a fracasar. Dice, cede ante el engaño del diablo. Y usted me va a decir, a ver, aquí como que me estás chamaqueando. Porque me dijiste que todos los que entran al reino son creyentes en Cristo y pues por su obediencia, no es que por su obediencia fueron salvos, sino que a causa de que son salvos, manifestaron su obediencia, entraron al reino. ¿Cómo es esto de que se rebelaron de repente? Pues pasa lo que ocurre siempre, ¿no? Entra una generación, creyentes en la persona de Dios, pero sus hijos no lo serán. Sus hijos tendrán que tomar sus propias decisiones y llega un punto donde dice ahí en el libro de Apocalipsis, déjele leo lo que dice allí, Apocalipsis capítulo 20, donde hace referencia a qué va a pasar en ese tiempo. Apocalipsis 20, 7 y 8 dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y saben, la desgracia del hombre en el tiempo del milenio va a ser que públicamente, ceremonialmente, va a estar sometido a Cristo. Pero muy en lo profundo de su corazón se comienza allí a generar esta necedad, esta rebelión en el corazón. Hasta que y siempre lo único que le faltó al hombre va a ser la oportunidad. Es suelto el diablo y dice que ahí se genera una rebelión sobre el hombre y ahí no vamos a tener otra batalla del Armagedón, no vamos a tener otra intervención de Dios en gracia. La conclusión es tajante. Dice el versículo 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¡Pum! Se acabó.
la paciencia de Dios llega a su límite y dice, desde el Edén te di oportunidad, hice un pacto con Adán, hice otro pacto con Noé, hice otro pacto con Abraham, hice otro pacto ahí estando en los campos de Moab, el pacto palestino, hice un pacto con Moisés, hice un nuevo pacto, mostré mi fidelidad, mi misericordia, vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, y no entendiste, listo, desciende fuego del cielo y los consume a todos. Se acabó la historia de la humanidad. Aquí no hay intervenciones de Dios en gracia, como dice ahí, el juicio resultante. Dice, desciende fuego del cielo. Dice, y el diablo es arrojado al infierno. Si usted pensaba, y dice ahí en el versículo 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Si usted pensaba que el diablo iba a ser el rey del infierno y que él iba a andar ahí con su tridente, a andar picando a los demás, molestándolos, él va a ser el invitado de honor. Para él fue preparado el infierno. Y es un lugar donde Dios no desea que la humanidad termine en ese lugar, porque no fue preparado para ellos. Y va a estar siendo atormentado día y noche, porque él lo merece. Él no va a ser rey de nada. El diablo nunca será rey. Él es el Dios de este siglo. Y si usted ve cómo se refiere allí en el libro de Efesios sobre él, aparece Dios en minúscula. Ni para la mayúscula le alcanzó al diablo. Es alguien que nunca podrá competir en gloria, en eminencia, en poder, en superioridad con la persona de Dios. ¿Y cuál es la intervención de Dios en gracia? No existe. No hay intervención de Dios en gracia. Porque la dureza del corazón del hombre ha llegado a tal grado que es imposible darle otra oportunidad. ¿Qué es lo que sigue? Pues de ahí sigue la eternidad, donde si usted ha creído en Cristo, usted estará permanentemente con el Señor. Y el versículo que vamos a memorizar es el estado en el cual nos vamos a encontrar en aquel momento. Y vamos a leerlo todos juntos. Dice Isaías capítulo 11, versículo 9 y 10. Dice de la siguiente manera, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Y ahí está hablando del estado en el cual el pueblo de Israel se habrá de encontrar y todos los que formen parte de aquel reino. ¿Qué va a pasar con nosotros, con la iglesia en ese momento del milenio? Pues también habremos de estar aquí en la tierra. También habremos de disfrutar de esas bendiciones porque nosotros volveremos con el Señor Jesucristo. Y no se preocupe si usted no sabe montar a caballo. Dice ahí en el libro de Apocalipsis capítulo 20 que seguramente Dios se va a encargar de eso, de que en el momento en el que Él viene, vence a los ejércitos enemigos, nosotros venimos allí con Él. Y damos gracias a Dios. Se terminan las dispensaciones y estamos a 2 semanas de terminar este módulo, donde si usted se da cuenta comenzamos ya, el día de hoy llegamos al último capítulo de la Biblia, donde Dios fue tratando de una manera particular y precisa con respecto a su plan para con la humanidad. Damos gracias a Dios por ese tiempo y pedimos que sea Él obrando en nuestra vida para ayudarnos a ser obedientes permanentemente. Vamos a orar y terminamos. Señor, te agradecemos por lo bueno que tú eres con nosotros. Gracias por tu palabra, por tu dirección, porque tú nos enseñas y nos ayudas a entender la oportunidad que tenemos. Señor, ayúdanos a ser obedientes, predicando el Evangelio. Ayúdanos en medio de tener este corazón incorregible que está necesitado urgentemente de tus principios.
Ayúdanos a abrazar tus principios y tu verdad para vivir de una forma que a ti te agrada. Todo esto lo pedimos, te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén.